¿Cómo están, amigos y amigas? Los saluda Jorge Castillo, abogado laboralista de Gaceta Laboral, Capacitaciones al Día. Nos reúne hoy día la magnífica tarea de plantearles un curso de capacitación laboral. Tenemos un curso intensivo de legislación laboral 2024. Bueno, vamos a ver precisamente de qué se trata. Es un curso totalmente actualizado, no solo como mencionamos, que es una capacitación intensiva, sino también tomar en cuenta la actualización respecto de, veremos que nuestras novedades principales son las nuevas licencias, los nuevos feriados nacionales y gremiales y regionales, el nuevo fuero materno laboral y los últimos precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral, que ciertamente es un nuevo actor en el ámbito laboral. Quienes manejamos los temas laborales en términos de jurisprudencia, siempre estamos viendo lo que es precedentes del Tribunal Constitucional, precedentes de la Corte Suprema, pero ahora también los precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral en cuanto a precedentes de observancia obligatoria. Vamos a referirnos sobre ellos en unos minutos. Este curso que nos ha planteado Gaceta Laboral, a quien estoy muy agradecido por invitarme a ponerme en contacto con ustedes. Siempre tienen la amabilidad y gentileza y la confianza depositada en mí para desarrollar estos cursos. El curso está dirigido a todo profesional relacionado con el ámbito de las relaciones de trabajo y sobre todo con el cumplimiento de las obligaciones laborales que, por motivos profesionales, necesitamos reforzar el conocimiento de las principales instituciones laborales y su regulación. De tal manera que este curso está pensado por la naturaleza que tiene, es, digamos, no para una persona que recién se inicia, tiene un carácter de especialización para reforzar, como decimos, sobre la base de la reflexión y el apunte de las últimas tendencias o opiniones de la doctrina laboral peruana y sobre todo de la jurisprudencia laboral que nos hagan tener una mejor comprensión de las principales instituciones laborales y de la regulación de las mismas. Bien. De tal manera que nuestros objetivos, lo que nos planteamos en este curso intensivo 2024, es lograr un manejo especializado del ordenamiento jurídico laboral a través del desarrollo de las principales instituciones laborales. Esto se va a entender muchísimo mejor al ver cuál es la materia y los módulos en el que hemos organizado la exposición. Entonces, les decía, es el desarrollo de las principales instituciones laborales sobre la base de ¿qué? De el enriquecimiento conceptual de dichas instituciones a través de la reflexión legal, doctrinaria y jurisprudencial, de tal manera que el participante se actualice con el estado último de las posiciones de la judicatura y administración laborales, lo que incide en los aspectos tanto sustantivos y operativos que desarrollaremos en este curso. Bien, entonces nuestra base es recordar la legislación sobre la base de una explicación de la misma, enriquecerla con las posiciones de la doctrina y sobre todo con las posiciones de la
jurisprudencia. Ahí me permito mencionar lo siguiente. Ya les había mencionado que normalmente uno cuando habla de jurisprudencia habla sobre las posiciones que tiene la Corte Suprema y a través de las resoluciones donde se resuelven las casaciones, que tienen el carácter de precedente de observancia obligatoria. Tendremos también las posiciones del Tribunal Constitucional, que se pronuncia a través de la vía constitucional sobre temas laborales. Pero veremos también al nuevo actor que tenemos ahora en cuanto a la emisión de precedentes de observancia obligatoria, que es el término en puridad más específico, porque a veces decimos rápidamente jurisprudencia administrativa, pero recuerdo mucho las reflexiones de los constitucionalistas que nos dicen que la jurisprudencia es la que emana de los órganos jurisdiccionales, mas no así la de los órganos resolutivos administrativos. Pero bueno, tiene el mismo sentido de explicar la ley, determinarnos la ley aplicable, el contenido de la ley, la explicación al caso concreto, y por eso es que para estar dentro de la rectitud del concepto propio, nos referiremos a las resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria, que en este caso son los emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Recordemos que desde el 2021 el tribunal comenzó en funcionamiento y ha ido emitiendo resoluciones de sala plena que tienen eficacia horizontal, es decir, que obliga al seguimiento de dichos precedentes al mismo tribunal, que en este momento tiene una sola sala para casos similares, y la eficacia vertical, de tal manera que todos aquellos que pertenecen y que conforman el sistema inspectivo laboral, las intendencias nacional, la intendencia nacional, las intendencias regionales, los señores inspectores, tienen que seguir los precedentes de observancia obligatoria. Y los usuarios, los administrados, pueden invocar, así como se invoca una norma, así como se invoca una resolución del TC o de la Corte Suprema, se puede invocar en los procesos los precedentes de observancia obligatoria. Bueno, y también otro actor, ese sí ya es de larga data, pero que a veces los laboralistas los hemos dejado de lado, que son las resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Y en qué medida las resoluciones de carácter tributario nos ayudan a los laboralistas? Nos ayudan en el sentido de que, siendo que la administración tributaria, la SUNAT, administra tributos o aportaciones como el salud, el aporte a la salud, los aportes a la ONP, o se pronuncian respecto de aportaciones al SENATI. Estos tienen como ámbito de la imposición la relación laboral y como base de la imposición la remuneración. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal tiene pronunciamientos muy interesantes sobre la existencia de la relación de trabajo, sobre el principio de primacía de la realidad, sobre el carácter remunerativo de determinados ingresos o el correcto uso de los ingresos no remunerativos, que son temas que desarrollaremos aquí. Por lo tanto, este curso conlleva el conocimiento de la normativa, la doctrina y la jurisprudencia
que les he mencionado. Para este curso hemos tomado 5 módulos. Recordemos que nuestro objetivo es un curso intensivo, que en el más corto tiempo posible podamos dar una cuota de especialización y de refuerzo sobre las principales instituciones del derecho del trabajo, para sobre esa base determinar la resolución de casos concretos. Muy bien, nosotros siempre apuntamos a ello. Riqueza conceptual, ciertamente, pero no solo quedarnos en ello, como dicen los muchachos, en la doctrina pura y dura, ¿no? Tenemos una riqueza conceptual, creo que es necesario para todo profesional la riqueza conceptual, pero operativamente aplicarlo a los casos concretos. Nuestro primer módulo es una suerte de introducción al derecho laboral para entender sus principios, la naturaleza de la norma laboral y determinar el ámbito de aplicación del derecho laboral. Y veremos todo lo concerniente también a lo que constituye la parte contractual, que es la relación de trabajo. En el módulo 2 veremos las formas de contratación laboral, el correcto uso de ellas, y aquí es donde se da muchísimo los problemas, tanto en materia inspectiva como en materia judicial. Si bien ya en el módulo 1 tenemos el tema principal, que es el hecho de determinar el ámbito, que es la relación de trabajo, hay casos, por llamarlos así, patológicos que escapan o que salen de la relación de trabajo para erróneamente ponerlas en el ámbito de una relación civil o de carácter mercantil para no reconocer la relación de trabajo. Ahí viene el primer escollo y el primer tema que es de lo que más se judicializa y donde la inspección de trabajo incide en hacer que los trabajadores, que son trabajadores dependientes y no autónomos, no independientes, tengan, como se debe, el reconocimiento de la relación laboral para determinar la inclusión formalmente en la planilla y a partir de ahí desarrollar todas las obligaciones y derechos que competen a las relaciones de trabajo. El segundo tema que se judicializa y donde hay bastante problemas es la contratación laboral, las distintas formas de contratación laboral. El módulo tercero tiene que ver con el desarrollo de las relaciones de trabajo. Veremos la incidencia que hay en el desarrollo de la relación de trabajo de situaciones que suponen, por ejemplo, la suspensión de la relación de trabajo. Desarrollaremos en amplitud todas las formas de suspensión de la relación de trabajo y veremos también el hecho o la situación, digamos, más álgida en el desarrollo de la relación laboral, que es el término de la misma, que se puede dar en términos de las formas legales, de los presupuestos legales para la extinción de la relación de trabajo y los casos anómalos de extinción de la relación de trabajo y las consecuencias jurídicas tanto para el empleador como para el trabajador. El módulo cuarto es muy interesante porque aquí la regulación es escasa y el mayor apoyo que tenemos para hablar de un sistema remunerativo es la doctrina y la jurisprudencia.
Como veremos y recordamos, la regulación de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral sobre las remuneraciones son escasos 3 artículos. Sobre esa base es muy difícil hablar de un sistema remunerativo. Los ingresos no remunerativos, ingresos no remunerativos, tipos de remuneración, complementos remunerativos, forma de determinar la remuneración, las formas de pago, todo ello nosotros lo hemos sistematizado para poder hablar propiamente de un sistema remunerativo. Y en el módulo quinto veremos el desarrollo de la relación en cuanto a su duración, las jornadas y horarios, y veremos la aplicación de derechos sustantivos como son los descansos remunerados. Esa es la presentación general de los 5 módulos que tenemos en nuestro curso intensivo. Vayamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos. Módulo 1. Derecho laboral y relación laboral. En el primer punto, hacemos, como les había mencionado, una suerte de introducción al derecho del trabajo para poder determinar cuál es el ámbito subjetivo y objetivo de esta disciplina jurídica, determinar cuál es el tipo de trabajo que cae dentro de la regulación del ordenamiento jurídico laboral peruano, cuáles son los elementos de este ordenamiento jurídico, es decir, las fuentes del derecho laboral, cómo se interrelacionan las normas que comprenden este ordenamiento jurídico, no solo cómo se relacionan, sino veremos cuáles son las distintas fuentes, cuáles son los distintos tipos de normas. Los elementos normativos que conforman el sistema jurídico van desde la Constitución, los convenios internacionales sobre el derecho del trabajo, tenemos la base legal, la infralegal, decretos supremos, resoluciones ministeriales, tenemos la negociación colectiva, tenemos los reglamentos internos de trabajo, tenemos la costumbre como fuente de derecho en el ámbito laboral y cómo se interrelacionan estas normas. No siempre es pacífica la interrelación de todas las normas. Las normas que son muchas en el Perú, y cuando digo muchos no es algo gratuito y genérico, digo muchos para poderme referir a una situación particular que tenemos en el Perú, que carecemos de una ley general del trabajo, o un código del trabajo, o un estatuto de los trabajadores, como se denomina en España. Bueno, o nuestros vecinos tienen ley general de trabajo o estatuto del trabajo. En el Perú tenemos encarpetada desde el año comienzos del 2000 en que se encargó al Consejo Nacional del Trabajo, que es un ente tripartito conformado por representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores, que el Ministerio de Trabajo, prestando su infraestructura y capacidad organizativa, convoca a este Consejo Nacional y a través de un trabajo arduo se llegó a establecer un anteproyecto de Ley General de Trabajo. Bueno, estamos hablando de hace más de 20 años, comienzos del 2000. A partir de ahí se presentó el anteproyecto al
llegó hasta el Congreso, que se sintió en ese entonces ofendido, diciendo que estaban usurpando su potestad legislativa. Bueno, la cosa es que no lo hacían. Bien hubiesen podido recogerlo del Consejo Nacional de Trabajo y debatirlo. Pero bueno, nadie ha querido hacerse cargo, ningún gobierno en los últimos 24 años, de que fructifique la Ley General de Trabajo. Eso permitiría un mejor cumplimiento de la norma. El ordenamiento jurídico laboral peruano es disperso, inorgánico, profuso y hace difícil a veces al empleador cumplir la norma, hace difícil que el trabajador conozca sus derechos, hace difícil a la inspección de trabajo el conocimiento pleno de todo el ordenamiento jurídico laboral, hace también difícil el trabajo de la judicatura. Bueno, esa es una deuda que tiene el Estado para con nosotros, la sociedad, y a los que nos interesa el derecho al trabajo, en tener una ley general de trabajo. Bueno, precisamente ante la ausencia de esta norma general, es que tenemos dispersión normativa, y en esa dispersión normativa hay que tener los elementos de juicio suficientes para poder interrelacionarlos a través de los criterios de jerarquía, de especialidad, de temporalidad, ¿no? Principalmente la aplicación de las normas en el tiempo, que es una cuestión muy, muy importante ante el cambio normativo. Eso veremos en nuestro primer punto del módulo 1. En el punto número 2, la relación de trabajo, veremos cuáles son los elementos esenciales de relación de trabajo, contrato de trabajo. Recordando que el contrato de trabajo es un contrato realidad, es un contrato que se plasma más que en el mero acuerdo de voluntades para una prestación personal remunerada y subordinada, es que esa relación o ese acuerdo de voluntades se plasma con la prestación misma del servicio. Es por eso es que hablamos de un contrato realidad, que si bien implica un acuerdo de las partes, para esto lo que insisto, lo que son los elementos esenciales, prestación personal, remunerada y subordinada, se hace tangible en la prestación laboral misma, de tal manera que ahí aparece un elemento esencial en el análisis de la relación de trabajo, que es el principio de primacía en la realidad para poder determinar la prevalencia de los hechos sobre los aspectos meramente formales, de tal manera que se tomen en cuenta no solo los elementos esenciales, sino, cuando utilizo metafóricamente un término, los elementos que van dejando huella en el camino, que el que analiza un caso, el inspector que verifica un caso, el juez que tiene que resolver un caso, recoge las huellas que deja la subordinación, que son los elementos indiciarios de laboralidad, los elementos tipificantes que deja en la realidad, en los hechos, el elemento diferenciador de la relación de trabajo, que es la subordinación. La subordinación entendida como una relación jurídica por el cual
el empleador tiene el poder de dirección y el trabajador el deber de obediencia, es un concepto, ¿cierto? Abstracto y general, pero que siendo este elemento el determinante de la existencia de la relación de trabajo, se plasma en la realidad en elementos como la existencia de jornada, horario, la coincidencia con el objeto social de la institución, con el hecho de la incorporación en la estructura organizativa de la empresa, con el hecho de que ella es la que otorga todos los elementos necesarios para la prestación del servicio, el hecho de que comúnmente es un contrato a exclusividad, que encontramos ahí la imposibilidad de rechazar encargos, todo aquello que conforma en concreto la subordinación, lo analizaremos. Y por supuesto, veremos los casos de exclusión, cuando por mandato legal, siendo que hay una prestación personal remunerada y subordinada, no se considera que hay relación de trabajo. Bien. Veremos también, dentro de los aspectos que influyen en la relación de trabajo, el tipo de empleador, persona natural, persona jurídica, el tipo de trabajador, ¿no? Personal común, personal calificado, la aplicación del periodo de prueba. Veremos el trabajo cuando el empleador es persona natural con negocio. Veremos la multiplicidad de relaciones que se puede dar entre una persona natural en cuanto servidor y una persona jurídica. Veremos que se pueden establecer relaciones mercantiles, de carácter societario, de carácter civil, de carácter laboral, y muchas de ellas eh, aparentemente se cruzan, pero veremos que son relaciones jurídicas que van en paralelo, que normalmente suelen, como menciono, ser espejismos que nos distorsionan la visión correcta del caso en particular. Por eso veremos también una situación o las distintas situaciones de lo que denomino elementos distorsionadores, prestaciones personal de corto tiempo o de periodos eh, de intermitencia. Veremos los elementos donde se relaja el poder de dirección. Veremos donde hay la multiplicidad de relaciones jurídicas. Y también veremos la situación del pensionista trabajador y la institución de la prescripción y caducidad en el derecho del trabajo. Bien, esto es en nuestro módulo primero. En el módulo segundo, la contratación laboral, perdónenme, estoy fortaleciéndome con un buen café. Y esto de alguna manera va a ser nuestro curso, fortalecernos como un buen café que nos levanta la mañana y nos pone activos. Este curso pretende eso, ¿no? Estar muy activos sobre la base del conocimiento y sobre todo reflexión de la normativa, la doctrina y la jurisprudencia laboral. En la contratación laboral abordaremos las principales formas de contratación, su importancia y los factores para su determinación. Los casi 30 años de experiencia que tengo en el ámbito laboral me han enseñado que más allá de lo que está en la norma, a veces se parte de una concepción errónea.
cuando alguien me pregunta y me dice, doctor, ¿qué me recomienda? ¿Qué es mejor, un contrato indeterminado o un contrato a plazo fijo? Y ahí caigo en cuenta que hay que reflexionar que las distintas formas de contratación laboral no son buenas o son legales o ilegales per se. Son buenas o idóneas para una institución particular en una situación particular que tiene que ver con el tipo de actividad económica, con el ámbito o puesto de trabajo donde se quiere aplicar, respecto de qué situación particular tienen. De tal manera que no es mejor per se un contrato modal a un contrato indeterminado o un contrato un contrato part-time respecto de un contrato a jornada completa. Es lo que le sirve a la empresa. Entonces, eso primero tiene que determinarse. ¿Qué es lo que necesita la empresa? Y bueno, a partir de esa necesidad, tomar el molde previsto por la norma de las distintas formas de contratación para poderlo aplicar al caso concreto. Si bien menciono que el análisis parte de determinar la necesidad del empleador, este no es el único hecho para determinar una correcta forma de contratación, sino que hay que adecuar esa necesidad a lo que plantea la ley como modelos y formas de contratación laboral. Desarrollaremos con mucha puntualidad la característica esencial de el ordenamiento jurídico laboral en cuanto al tipo o duración del contrato o relación de trabajo, que es la regla de la que en toda prestación subordinada de trabajo se presume un contrato por tiempo indeterminado y que en forma excepcional y residual se permite la contratación modal. Veremos los aspectos sustantivos y operativos de la contratación modal. Conociendo, hay que ver las cosas desde ambos lados. Un poco por eso mencionaba la experiencia. La lectura de la norma y el conocimiento se tiene, y de la reflexión que hay sobre la norma, la opinión de los especialistas, es decir, lo que es la doctrina sobre la norma, se tiene que complementar también con la visión que tiene el empleador para poder entender, los empleadores en el Perú, para poder entender el por qué hay mucho problema en la contratación laboral que determina casos donde interviene la inspección de trabajo, donde interviene los órganos jurisdiccionales, porque hay un incorrecto uso de la contratación, de las distintas formas de contratación laboral. Inclusive, esto es válido tanto si soy el empleador, si soy un profesional que da asesoría a una empresa o a un trabajador, o si soy un inspector de trabajo, no solo conocer la norma, sino conocer la realidad de de la perspectiva que tiene el empleador para la aplicación de determinados modelos de contratación laboral. Y aquí es el segundo gran tema que mayor casos hay respecto de lo que se resuelve en el plano judicial, porque el uso incorrecto del contrato, sobre todo respecto del contrato en función del tiempo, que es el contrato por tiempo indeterminado, frente al contrato sujeto a modalidad, es que desnaturalizado el contrato modal
o cuando se prueba la simulación en la contratación modal, el cese que ha implicado la no renovación del contrato termina siendo un despido incausado. Y ahí es donde, bueno, uno va como trabajador, al órgano jurisdiccional competente, ¿no? Veremos también el uso de las formas de contratación indirecta, la intermediación y tercerización. Y aquí hay también toda una confusión. Doctor, ¿me recomienda intermediar? ¿Qué es mejor, contratar directo o contratar indirectamente? O me han recomendado que utilice el outsourcing, como si fuera una cuestión novedosa, el outsourcing por referirse a la tercerización, cuando lo que hay que partir es de por qué es útil la intermediación y por qué es útil la tercerización, para qué casos concretos la ley lo ha determinado. Cuando hay la perspectiva de que la contratación indirecta es mejor porque es, entre comillas, más barata o que me simplifica algo, ya estamos en problemas de perspectiva que terminará seguro con una multa o con un proceso judicial, porque no se analiza la naturaleza de la intermediación y la tercerización en cuanto elementos que están para que las empresas y las instituciones los utilicen como mecanismos de flexibilización para determinados casos concretos. Por ejemplo, respecto de la intermediación, las necesidades temporales de mano de obra o para cubrir necesidades de servicios complementarios, auxiliares o secundarios. Y la tercerización, cuando requerimos que otra empresa se haga cargo de todo un área de la producción o servicios con independencia técnica, funcional, administrativa, financiera, y no una mera provisión de personal. Y acá hay riqueza en los pronunciamientos judiciales. Nuestro tercer módulo ya es más operativo, el desarrollo de la relación de trabajo. Veremos, voy a comenzar por el punto tercero, las facultades del empleador. Hemos mencionado que al hablar de una relación de trabajo, esta se concibe como una prestación personal remunerada y subordinada. La subordinación, que tiene como la otra cara de la medalla el poder de dirección del empleador, es que le da facultades al empleador. El poder de dirección es la concesión de facultades al empleador para organizar la prestación de servicios sobre la base de emitir órdenes que pueden tener carácter normativo o de aplicación concreta e individual. La facultad de fiscalizar y controlar, y ante el incumplimiento, la potestad disciplinaria. Esto que parece tan sencillo y automático no es muy pacífico en los hechos, porque hay que determinar que estas facultades no son omnímodas y no son ilimitadas. Entonces, ahí es donde entra el papel, por ejemplo, de la inspección de trabajo para determinar que estas facultades se estén acotadas por cuestiones funcionales. Las facultades se desarrollan respecto de la actuación del trabajador en la relación de trabajo, con ocasión de la prestación del servicio, y no respecto de situaciones de carácter personal o externas al desarrollo de la relación de trabajo, que se dan también en límites
temporales, no antes de la relación de trabajo ni después de la relación de trabajo, o no antes ni después de la jornada de trabajo, salvo cuestiones muy excepcionales, como el deber de lealtad, que se mantiene inclusive después de la jornada, y límites espaciales respecto de que estas facultades se aplican en el ámbito espacial que es el lugar donde se presta el servicio. Luego, como planteamiento orgánico de lo que es el desarrollo de la relación de trabajo, veremos dos de las situaciones que más inciden en el desarrollo de la relación de trabajo. La suspensión de la relación de trabajo, veremos las clases de suspensión, la que implica o la suspensión en cuanto a las consecuencias. Distinguiremos entre las suspensiones perfectas, donde no hay prestación de servicios ni pago de remuneración, las suspensiones imperfectas, donde no hay prestación de servicios, pero se mantiene el pago de la remuneración. Sobre esa base organizaremos las clases de suspensión, pero no solo por el hecho de ser perfectas o imperfectas, sino por el motivo, causa u origen. Veremos que aquí se muestra mucho lo que les decía, la carencia de una ley general de trabajo. Si revisamos el artículo 12, si no me equivoco, es de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, donde se regulan la suspensión de la relación de trabajo, veremos que la gran mayoría no están incluidas ahí, no están reguladas en esa norma, se han dado por normas especiales. Entonces ahí veremos que tenemos que ver la suspensión relacionada con el ejercicio de derechos del trabajador, con situaciones particulares del trabajador, con hechos que tienen que ver con el empleador, ¿no? Entonces haremos una calificación sobre la base de 5 factores para ordenar las más de 20 situaciones de suspensión de la relación de trabajo. Y ahí entrarán a tallar las nuevas licencias que se han venido dando en los últimos años, sobre todo aquellas que en cumplimiento del convenio internacional, del convenio de la OIT, referido a la conciliación de las obligaciones laborales con las obligaciones familiares, es que hay una nueva corriente para establecer licencias que permitan eso, la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, de tal manera que el trabajador tenga un desarrollo de vida más pleno, que la relación de trabajo no implique una, eh, un condicionamiento negativo a que el trabajador pueda desarrollarse plenamente en cuanto a sus actividades familiares, sociales, deportivas, políticas, comunales, etc. El otro punto importantísimo en la relación de trabajo es la finalización del mismo. Conceptos y consecuencias. Veremos trataré, estoy seguro que lo lograremos, de desmitificar la correlación que hay entre extinción y despido por falta grave. Veremos que la extinción de la relación de trabajo tiene como 10 causas. Algunas de ellas será el despido. Y dentro del despido veremos que tenemos despido sustentado en la capacidad del trabajador y despido sustentado en la conducta del trabajador. Y dentro de conducta tenemos 3 tipos. Y una de ellas es la falta grave. Entonces, sobre la base de esta reflexión y exposición
ordenada de la extinción de la relación de trabajo, es que vamos a ver las causales de extinción, las formas, procedimientos y consecuencias en particular del despido. Eso en nuestro módulo tercero. En el módulo cuarto, que hemos denominado sistema remunerativo, creo que es donde mayor valor agregado tiene nuestro curso intensivo, en la medida en que la legislación laboral, el ordenamiento jurídico laboral peruano, no tiene nada de sistemático respecto de la remuneración. No solo es, como les decía, por efectos de no tener una ley general de trabajo, no solo es disperso e inorgánico, sino que encima es contradictorio. Creo que donde peor se ha regulado el tema laboral es respecto de las remuneraciones. El legislador no recoge el conocimiento que ya hay hace mucho tiempo en la doctrina, en la jurisprudencia, tanto la de carácter judicial, constitucional y administrativa. De tal manera que conceptos como bonificaciones, asignaciones, gratificaciones sean usados correctamente. El problema está en que la ley nos da pésimos ejemplos de ello, ¿no? Regula indebidamente y lleva a la confusión al empleador. Bueno, nosotros partiremos de ver la naturaleza de los ingresos entendidos como el incremento del patrimonio del trabajador, determinar que hay bienes, servicios o dinero que fluyen del empleador al trabajador, pero que no necesariamente implican un incremento patrimonial. Ahí veremos la distinción que hay sobre las condiciones de trabajo, que tienen una regulación mínima, y es donde la jurisprudencia nos ha ampliado muchísimo la reflexión sobre las condiciones de trabajo, sobre todo la que viene desde el Tribunal Fiscal. Luego veremos los conceptos que sí son ingreso o incremento patrimonial para el trabajador, la división en dos grandes bloques: los ingresos remunerativos y los ingresos no remunerativos. Daremos pautas o claves para aplicar ordenadamente una suerte de método para analizar cuándo un ingreso tiene carácter remunerativo o cuándo un ingreso no tiene carácter remunerativo. Digo, una suerte de método o metodología para utilizar respecto de cualquier situación que nos planteen. ¿Dónde debemos comenzar el análisis? ¿Sobre la base de qué preguntas me debo hacer para determinar cuándo algo es remunerativo o cuándo algo no tiene carácter remunerativo? Y eso es importantísimo porque los ingresos no remunerativos, si bien son un ingreso para el trabajador, no sirven de base de cálculo para los beneficios sociales, CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnizaciones, seguro de vida ley, utilidades. En cambio, los remunerativos sí sirven de base de cálculo para el pago de esos beneficios. Y además, para las cuestiones impositivas, veremos que es primordial tener un orden respecto de lo que son ingresos, lo que no son ingresos, y dentro de ingresos lo que son remunerativos y no remunerativos, tanto para la aplicación del impuesto a la renta de quinta categoría como para la determinación de las aportaciones que gravan remuneraciones. Veremos los tipos de remuneración de acuerdo con distintos criterios y luego los combinaremos. Les adelanto algo. Por ejemplo, los tipos de remuneración que se dan en cuanto a un criterio de fijeza.
¿Qué tan fijo es un ingreso remunerativo? Veremos que tenemos los ingresos o remuneraciones ordinarias, las que se reciben en forma fija y permanente. Tenemos las remuneraciones periódicas, que no se reciben todos los meses, sino en periodos determinados: trimestre, semestre, año, bienio, quinquenio, decenio. Veremos las remuneraciones que se reciben en forma no periódica, ni tampoco permanente, sino variable e imprecisa, diferenciando de lo que es la remuneración determinada a lo que es remuneración determinable. La remuneración variable e imprecisa lo es precisamente porque no sé cuánto va a ser lo que gane a final de mes, pero sé cuál es el ratio o fórmula para su determinación. Por ejemplo, una comisión, un destajo. Y las remuneraciones extraordinarias. Esta calificación o clasificación sobre la base de la fijeza la cruzaremos con la tipología de la remuneración sobre la base del origen, sobre todo cuando son las remuneraciones de carácter complementario. Veremos cómo se cruza con respecto de las bonificaciones, las asignaciones y las gratificaciones. En este caso, la determinación de esta tipología no está basada como en el primero que les mencioné, que es la fijeza, sino con el origen. Las bonificaciones, les adelanto algo muy rápido, tienen un carácter endógeno, se originan al interior de la prestación de servicio, están condicionadas por la prestación del servicio. En cambio, las gratificaciones no se originan en la prestación del servicio, sino en la sola voluntad unilateral del empleador. Y las asignaciones, su origen lo tienen en una consideración por una situación especial en la vida o condición social del trabajador. De tal manera que utilicemos correctamente los términos sin confundir, como se confunde el legislador cuando habla de bonificaciones, asignaciones y gratificaciones. Y luego cruzaremos eso con la otra forma de clasificar las remuneraciones, que es por la fijeza. Veremos que tenemos bonificaciones ordinarias, bonificaciones periódicas, bonificaciones variables e imprecisas, bonificaciones extraordinarias. Luego, las condiciones de pago y protección de la remuneración, porque ahí aparecen obligaciones de cómo pagar, cuándo pagar, a través de qué medio pagar, cuál es la protección que recibe la remuneración respecto de el empleador, respecto de terceros. ¿Mm? Y nuestro módulo quinto, perdón, aquí aparecía como 6, nuestro módulo quinto, jornada y horario y descanso remunerados. Creemos siempre, creo que erróneamente, y es natural, por sentirnos seguros de que respecto de jornada y horario y descansos ya está todo dicho, en la medida en que son normas que datan de hace más de 20 años. No, porque como les he mencionado, el mayor dinamismo que hay en lo laboral no está dado por la normativa, sino por la jurisprudencia, sobre todo con el nuevo actor que tenemos, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Por ejemplo, no hace mucho se ha dictado una resolución
ha resuelto un caso el Tribunal de Fiscalización Laboral donde establece, y eso no está regulado en la norma, de el inicio y fin de la relación de trabajo respecto de el cambio de ropa para ponerse uniforme. Ahí el Tribunal de Fiscalización Laboral ha resuelto un caso diciendo el cambio de uniforme, cuando es requerido por el empleador, porque es esencial para la prestación del servicio, está dentro del tiempo de jornada de trabajo, de tal manera que el registro y control de asistencia no se debe hacer después de que me cambio la ropa. Y a veces no solo es cambio de ropa y ponerme uniforme, a veces pasar por un procedimiento de asepsia, de desinfección, de lavado, tanto al inicio de la jornada como al fin de la jornada, de tal manera que el proceso de aseo y de cambio de ropa se hace después de haber marcado la tarjeta. Es decir, primero marco la asistencia, después me cambio y al salir marco la tarjeta después que me he cambiado. Es decir, es parte de la jornada. Y es un proceso respecto de una de las, ¿no? Y lo digo esto, eh, que es importante no solo sobre el tema, sino que lo hace respecto de un empleador bien importante, con cientos, si no miles de trabajadores, que es la industria de producción de gaseosas. No quiero mencionar el involucrado, pero es un área importante de la industria. Y en la industria hay mucho de ello, que el personal operativo se tiene que cambiar por mandato del empleador o porque la ley así lo determina por cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas situaciones son las que no solo es necesario que veamos la norma, sino que conozcamos el estado de la situación en la jurisprudencia, tanto como les decía, la que viene de los órganos jurisdiccionales, ordinario o constitucional, como la de los órganos administrativos que emiten resoluciones de precedencia, con carácter de precedencia, perdón, de cumplimiento obligatorio, ¿no? Bueno, en este tema veremos la determinación de las jornadas de trabajo, la determinación del horario y turnos de trabajo, el trabajo en sobretiempo, el registro de control de asistencia, y en la parte de descansos comenzaremos con el descanso semanal obligatorio, los feriados, que en el Perú se han incrementado en 2 años casi un 30%, y veremos algo que a veces está invisibilizado, porque hablamos de los feriados nacionales, pero tenemos feriados gremiales, que hay nuevos también, y los feriados regionales o locales, que son más de 20. Veremos el descanso vacacional y, bueno, ya había hecho mención los nuevos feriados nacionales, regionales y gremiales. Lo interesante, amigos y amigas, no solo es el temario, que creo que es donde mayor incide la necesidad de tener una capacitación especial, sino en que este curso que les ofrece Gaceta Laboral, que les ofrecemos todos los que estamos en Gaceta Laboral, es el material de consulta, material digitalizado, en forma de informes legales, que los he tomado de los artículos que escribo normalmente, bueno, hace muchos años para las distintas revistas donde he trabajado, donde sigo enviando mis artículos.
yo me inicié en mi carrera como profesional, como abogado, fue como abogado investigador en un lejano 1994, cuando el doctor Javier Neves me invitó a hacer mis prácticas preprofesionales en el estudio Caballero Bustamante, donde se tenían dos revistas, Asesoría Laboral y el Informativo Caballero. Éramos abogados pues que escribíamos, teníamos que reflexionar sobre la norma para comentar leyes, jurisprudencia, desarrollar los temas. Bueno, lo he seguido haciendo hasta ahora. Sigo haciendo artículos, y no solo artículos, libros. Y de esos libros he tomado y libros de regular envergadura, como este manual, ¿no? De más de 1000 páginas, que he tomado parte de ello para ofrecérselos como material de estudio, además jurisprudencia sobre cada uno de los temas. Veremos modelos y formatos, ya esto es más que para la reflexión, es cuestión meramente operativa, y cuadros y esquemas que les comento dónde tengo el libro. No lo tengo a la mano aquí, mi desorden del... Ah, acá está. Hace una vez me puse a recoger todos los artículos, los cuadros que hacía desde que comencé como practicante, porque es tan frondosa la legislación y hay tantos casos y teníamos que absolver cosas concretas que yo me hacía cuadros de ayuda, por ejemplo, cuadros sinópticos de este tipo, ¿no? O cuadros donde vienen cuestiones así de, para marcar sí o no, por ejemplo, tipo de trabajador y qué derechos tiene, o tipo de remuneración y para qué beneficios sociales es remuneración afecta. Estos cuadros, un momento, casi después de 10 años de estar en el estudio, me di cuenta que podíamos armar algo, ¿no? El derecho laboral en cuadros, que nos sirve muchísimo para, sobre todo, más que para el estudio, para luego ordenarnos. No puedo comenzar estudiando con los cuadros, no. Pienso con la ley, los artículos de doctrina, los manuales, y luego, para ya la cuestión operativa del día a día, manejar este tipo de cuadros. Bueno, viene una buena dosis de cuadros y esquemas de los temas que vamos a ver. De tal manera que este curso no solo esté basado en la exposición muy sistemática de los temas que hemos visto. Quiero rescatar que el valor de la exposición no solo está en el contenido, sino en la forma en que lo exponemos. Lo expongo casi como cuando escribo un libro, es decir, en forma muy ordenada, muy metódica, muy sistemática. Y luego viene el complemento para su estudio, el estudio por parte de ustedes, el repaso por parte de ustedes de los informes legales, la jurisprudencia y ya para cuestiones operativas, modelos y formatos, cuadros y esquemas. Tendremos también una certificación para y también vamos a tener una evaluación que no solo es el hecho de poner una nota, es como parte del proceso formativo que tiene este curso intensivo, es llamar a la reflexión. ¿Por qué? Porque las preguntas que les planteamos, si bien son de carácter objetivo para marcar, están concebidas para llevar a la reflexión, para que recordemos no el concepto en particular, sino que movamos
varios conceptos para aplicarlos a un caso concreto respecto del cual se nos está preguntando en la evaluación. Nos hemos organizado en 5 sesiones de 3 horas cada una en un horario muy adecuado para personas que trabajan de 7 de la noche a 10 de la noche, y este es nuestro esquema. Comenzamos el 26 de junio, tenemos clases 26 y 27 de junio, 28 de junio, luego el 3 de julio y el 5 de julio. De tal manera que en un par de semanas tengamos actualizado nuestro conocimiento, reforzado nuestro conocimiento a través de este curso intensivo que, como les decía, parte de el conocimiento conceptual que nos da la ley, la doctrina, la actualización que se tiene sobre la base de la judicatura, de la jurisprudencia que da la judicatura y que da los órganos de resolución administrativas, como el Tribunal de Fiscalización Laboral y el Tribunal Fiscal. Estoy seguro que será de mucho interés y de mucho valor para la actualización profesional que todos siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, amigos, amigas, los esperamos en este curso. Mi nombre es Jorge Castillo, abogado laboralista, capacitador de Gaceta Laboral, Capacitaciones al Día. Nos vemos pronto. Hasta luego.